Estoy abriendo acá la sección que nos toca, operaciones lógicas y de bits en Python. Voy a abrir el Copilot, el Colab, para abrir un nuevo cuaderno, ¿no? Para hacer algunos experimentos que no nos deje hacer a veces no en la misma plataforma de Cisco puede ser a tener algún problemita. Aquí dice que hay una nueva versión. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a ver acá cuáles son las operadores lógicas más utilizadas, ¿ya? Tenemos el operador AND, que en Python se escribe así, AND en minúscula, y tenemos el operador OR, que en Python se escribe así. Esta es la lógica que las dos entradas tienen que ser verdaderas para que la salida sea verdadera. Y aquí al revés, ¿no? Las dos entradas tienen que ser falsas para que la salida sea falsa. Bien, esas son lo que tenemos que saber de memoria, tanto del OR como del AND. Y digamos, si nosotros tuviéramos una variable A, otra variable B, y tuviéramos aquí la salida, lo mismo aquí para el OR. Esta sería salida para el OR, y esta sería salida para el AND. Una variable solo puede tener dos valores posibles, verdadero o falso, ¿no? Entonces vamos a poner en inglés que sería true, false, true, false, y la siguiente combinación sería del doble de la primera, ¿no? Siempre es así. Entonces la salida aquí true, true, no da true, lo demás nos va a dar falso. Esto tenemos que tenerlo claro porque cuando hacemos preguntas siempre tenemos que saber esta tabla de verdad que se... Aquí es al revés, todo esto es verdadero menos este que es falso. Ahora hay otro que se utiliza bien, que es la not, que viene a ser la negación, ¿no? Y aquí tenemos una variable y la salida del not, y esto puede ser true o false, entonces la salida va a ser al revés, ¿no? False y true. Y esas son las tablas de verdad básicas que se utilizan en programación. Hay operadores más avanzados que seguramente se verán en material, pero estas son, como les digo, las más utilizadas, ¿no? Entonces aquí tenemos que hemos visto funciones que son bastante simples o primitivas, pero en la vida real lo que se utiliza es más complejo. Fíjense, si tenemos el tiempo libre y el clima es bueno, saldremos a caminar. Aquí tenemos una conjunción, ¿no? Es un y, lo que significa que para salir a caminar depende del cumplimiento simultáneo en dos condiciones. En el lenguaje de la lógica, tal conexión de condiciones se llama conjunción. Entonces acá tenemos que estas dos condiciones se tienen que cumplir para que nosotros salgamos. Que tenemos tiempo libre y también que el clima esté bueno, ¿no? Ahora tenemos, si tú estás en el centro comercial o yo estoy en el centro comercial, uno de los dos comprará regalo a mamá. Basta que uno de los dos sea verdadero para que se pueda comprar regalo. La aparición de la palabra OR o O significa que la compra depende de que al menos una de las condiciones en la lógica se llama disyunción. Está claro que Python debe tener operaciones para construir conjunciones y disyunciones. Sin esto, el poder expresivo del lenguaje se debilitaría sustancialmente, se llaman operadores lógicos. Tenemos aquí el operador AND, ¿no? El operador de conjunción lógica es la palabra AND. Es un operador binario con una prioridad inferior expresada de los operadores de comparación. Nos permite codificar las condiciones complejas por el uso de paréntesis como este. Por ejemplo, este de aquí
va a dar un verdadero o falso, mayor o menor que vimos en la anterior clase. Con los operadores de comparación, este también nos va a dar un verdadero o falso y el resultado se va a comparar con AND. El resultado proporcionado por el operador AND se puede determinar en base a la tabla de verdad. Si consideramos la conjunción A AND B, el conjunto de valores posibles de los argumentos y los valores correspondientes a la conjunción se puede ver de la siguiente manera. Si la primera parte false, false, true, true y el segundo false, true, false, true. Si los dos son falsos, el resultado es falso. Si uno es falso, el resultado es falso. Si el otro es falso, el resultado es falso. Y solamente cuando ambos sean verdaderos, el resultado es verdadero. Y es lo que se ha hecho en esta tabla, ¿no? En esta tabla hemos visto esa de ahí, ¿no? Esta es la otra y esta es la otra. Bien, entonces esta es la misma tabla resumida, ¿no? Es decir, con las palabras que se utilizan en Python. En Python no se utiliza la F ni la T, sino que directamente es la palabra, ¿no? True o false, ¿ya? Entonces, así lo vemos. Tenemos el operador OR, que es un operador binario cuya prioridad es más baja que el AND, al igual que el más es comparación con la multiplicación. Su tabla de verdad es la siguiente. O sea, si vos tenés un AND y tenés un OR, no tenés paréntesis que definan la prioridad, entonces primero va a utilizar el AND y después el OR. ¿Ya? Esto viene a ser los resultados cuando los dos entradas son falsas, el resultado es falso, y en los otros casos basta que uno sea verdadero o los dos sean verdaderos para que el resultado sea verdadero. Es este de acá, la salida. Ya este también lo conocemos nosotros de sobre todo las materias de álgebra, ¿no? En las materias de álgebra pues vemos esto. Tenemos el operador NOT. Hay otro operador que se puede aplicar para condiciones de construcción, es un operador unario. ¿Qué significa unario? Que solamente tiene una entrada, por lo tanto esa entrada, por eso solo hay dos valores y no hay 4, ¿no? Porque siempre es 2 elevado a la cantidad de entradas. Si hubiera 3 sería 8, 2 a la 3 sería 8. Pero aquí son dos argumentos A y B, entonces es 2 al cuadrado 4, 4 entradas. En cambio aquí es 1, 2 a la 1 es 2. Entonces puede ser falso o verdadero y el resultado del argumento NOT va a ser el contrario, ¿no? Si es que la entrada es verdadera, falsa, salida verdadera y viceversa. Bien, entonces esas son las operadores lógicos y vamos a ver las expresiones lógicas. En Python se puede imprimir el resultado de una operación. La negación de la conjunción es la separación de negaciones, la negación de la adición es la conjunción de las negaciones. Dice, ¿no? Estas son las leyes de Morgan, pero igual no es necesario saber en esta materia, podemos copiar este código, pero aquí tendríamos que tener un valor de var, ¿no? Le vamos a, por ejemplo, acá en el código, vamos a pedir var. De un número y va a ejecutar según lo que dice acá, ¿no? Y se está conectando al servidor, siempre la primera vez tarda. Por ejemplo, vamos a poner el número 5. 5 es mayor que 0, sí, ¿no? 5 es menor o igual a 0, no, pero lo estás negando ese no. Como lo negas ese no, se vuelve verdadero, entonces sale true. 5 es distinto de 0, sí, y 5 es igual a 0, no. Si lo niego, va a ser verdadero, por eso está todo true. Vamos a poner, por ejemplo, el 0, y ahí todo va a cambiar, ¿no? 0 es mayor que 0, no. 0 es menor o igual a 0, sí, pero al negarlo se vuelve un no, un falso. 0 es distinto de 0, no. 0 igual a 0, sí, pero al cambiarlo también este se vuelve falso, ¿no? Entonces vemos que la lógica funciona, se puede imprimir directamente las operaciones
Entonces, se pueden imprimir las operaciones directamente, ¿no?, de las variables según lo que nosotros tengamos. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos las operaciones de Morgan, la ley de Morgan. Dice que la negación de una conjunción es la disyunción de las dos negaciones, y la negación de una disyunción es la negación de las dos conjunciones, ¿no? Si copio esto, siempre el resultado me va a dar true. Si es que yo lo quisiera poner estos en un print, vamos a ver. Print, o sea, si no, no voy a ver la operación, digamos, que es lo que hace, ¿no? Print. Aquí voy a poner P, un bool de un input. Voy a poner dm true o false para que sepa, ¿no?, que tiene que escribirlo tal cual. No puede poner mayúscula, no puede poner minúscula, tiene que ser igualito. Y entonces siempre esto va a dar verdadero, porque al igual como es ley de Morgan, sabemos que lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero voy a poner true, segundo false, y me va a dar true false. ¿Por qué? A ver, P vale true, true o false me da true, esto me da false, esto me da true, el resultado me da false, y esto negado me da true. Esto me da true o false, me da true, negado me da false, y esto me da false, y esto me da true, y con el AND me da false. False igual a false, me debería dar lo mismo. A ver, otra vez. A ver si pongo otro true. Sigue saliendo que esto no es igual. A ver, voy a imprimirlo por partes esto. A ver, true, false, 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 ¿no? False, false debería darme igual. No sé qué le está pasando, ¿eh? False, true. Desconectable ante la ejecución. Ahora sí. True, false. Voy a poner, a ver, no sé por qué está así, no sé si me está molestando las prioridades. Voy a ponerlo entre paréntesis. Tal vez está haciendo algo en un orden que no quiero. Ahora sí, ¿no? Debería dar siempre true. No sé por qué aquí lo está evaluando de una forma diferente. Debería ser el igual de lo último, según la teoría, pero no lo está haciendo, y ya tenía que poner entre paréntesis el miembro izquierdo y el miembro derecho. Eso es bueno revisar siempre nuestro código, ya porque qué pasa, ¿no? Que puede estar haciendo una ejecución diferente. Aquí, por ejemplo, si yo le quito esto, no debería afectar, ¿no? Debería primero hacer estas operaciones y de ahí ya hacer el final. Entonces debería dar todo verdadero siempre, pero no da. ¿Ves? Siempre da con error ahí, ¿no? Entonces por alguna versión del Python que está aquí corriendo en el Colab, pues tenemos que agruparlo, ¿no? Y ahí ya está funcionando bien. Siempre debería dar true, porque esto es una ley de Morgan, ¿no?
Bien, vamos a ver los valores lógicos versus bits individuales. Los operadores lógicos toman los argumentos como un todo independientemente de cuántos bits contengan. Los operadores solo conocen el valor 0 cuando todos los bits se establecen significa falso, no 0 cuando se establece al menos un bit significa 1. Entonces el resultado de sus operadores es uno de estos valores, false o true. Siempre que tenemos operadores lógicos, el resultado va a ser verdadero o falso. No hay otra opción, no es un sistema binario de verdadero o falso. Bien. Esto significa que el fragmento de código asignará el valor true a la variable j si no es 0. De lo contrario será falso. Como i vale 1, esto va a dar true. Para mostrarlo, vamos a imprimir j y no da true porque esto vale 1, ¿no? Igual si valiera 3 me daría true también. Solo en el caso de que i valga 0, ahí nos da falso, ¿no? Operadores bit a bit. Sin embargo, hay 4 operadores que permiten evaluar, manipular bits de datos individualmente. Se denominan operadores bit a bit, que cubren los operadores mencionados anteriormente en el contexto lógico. Y un operador adicional, este operador short, significa exclusivo y se denota como el acento circunflejo, ¿no? Tenemos aquí los operadores de conjunto de bits. Tenemos el ampersand para lo que es el argumento es 0, 0 y el resultado me da 0. Tenemos el OR, digamos, que es la barra vertical, el pipe. Tenemos el tilde o negación a nivel de bit, que es lo que va a cambiar, que después aquí está abajo. Y tenemos el exclusivo. El exclusivo es parecido al OR, pero cuando los dos son verdaderos, igual da falso, ¿no? Es la única diferencia. Después fíjense, es la misma tabla del AND, es la misma tabla del OR, pero aquí el short cambia este último. Cuando los dos son verdaderos, el resultado también es falso. Solo uno de los dos, es decir, el OR exclusivo dice que ambos valores tienen que ser diferentes, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, 0 y 1 te da 1, 1 y 0 te da 1, pero si los dos valores son iguales, te da falso. Y acá tenemos el operador NOT a nivel de bit. Esto se utiliza muy poco, la verdad, en la programación práctica. Lo utilizas cuando utilizas lo que es bitwise, cuando tenés que hacer desplazamiento de bits, cuando no tenés suficiente espacio de memoria para tus variables. Para eso lo utilizas. Normalmente no se utiliza. Así para programar normal no utilizas esto. Bueno, dice que el ampersand requiere 2, 1 para proporcionar 1 como resultado, el OR requiere al menos un 1 para proporcionar 1 resultado y el SOR requiere exactamente un 1 para proporcionar 1 resultado. Los argumentos deben ser enteros, no se puede utilizar flotante. Los operadores lógicos no penetran a nivel de bit de argumentos, solo interesa el valor entero al final. Los operadores de bit a bit son más estrictos, trata cada bit por separado. Entonces, si estos dos almacenan, dice así, en bits, que sería el número 15 este en binario y este el 22, si hacemos una conversión a binario, pues si ejecuta el AND, lo que va a haber true te va a dar, ¿no? Porque ambos son diferentes de 0, pero si lo hace bit a bit, lo que hace es va a tener como resultado 6, ¿no? Porque es el 2 y el 4. Va a hacerlo a nivel de bits. Bien, aquí tenemos también la diferencia. Si nosotros hacemos un NOT, va a ser false, pero si lo hacemos a nivel de bits, lo que va a cambiar es de esto que era 1 se va a volver 0, ¿no? Y todo esto se va a volver 1, entonces va a ser un número grandísimo. También se pueden utilizar de forma abreviada, ya de esa forma como hacíamos con asignaciones abreviadas de otros operadores. ¿Cómo tratar con bits individuales? Ahora mostraremos cómo se pueden usar operadores bit a bit. Imagina que eres un desarrollador obligado a escribir una pieza importante de un sistema operativo.
se ha dicho que puedes utilizar la variable asignada de la siguiente forma. Cuando tenemos esta x, ya, significa en muchos casos que esto viene a ser lo que viene a ser hexadecimal. Ya, entonces tenemos aquí que cada bit utiliza un valor 0, 1, y entonces los bits restantes no pueden cambiar porque están destinados a almacenar otros datos. Así está submarcado con la letra X, ¿no? Entonces este X es para asignar otros datos. Y acá tenemos los operadores con el ampersand. Si es que este es verdadero, pues dependerá de X. Si es 0, siempre será 0 por más que este sea verdadero, porque basta que uno sea 0 para que el resultado sea 0 cuando tenemos un AND, ¿no? Y aquí tenemos más de operadores de bits. Si queremos nosotros que apunte, dice una máscara, al tercer bit le ponemos 8 porque 2 al cubo es 8, ¿no? Entonces tenemos aquí con la máscara, y lo que va a hacer es un AND con el 8, ¿no? Para el resultado este acá. Podemos negarlo también si quisiéramos que sea distinto. También tenemos aquí el operador el OR, que si es que es 1, el resultado va a ser 1 siempre, y si es 0, pues va a ser lo que dependa, ¿no? Si es que vale 1, va a ser 1, y si es que vale 0, va a ser 0. Tenemos aquí la negación, ¿no? Si nosotros hacemos el operador SOR, siempre va a ser la negación si es que es con el 1, y si es con el 0, va a ser el mismo valor. Ahora también se puede hacer el shifting o desplazamiento a la izquierda y a la derecha. ¿Para qué es eso? Dice que dividir entre 10 es desplazar los dígitos hacia la derecha. Se puede hacer lo mismo a nivel de bits. Esto es a nivel de sistema decimal, digamos. Si quisiéramos hacerlo a nivel de bits, le ponemos aquí hacia la izquierda cuántos se quieren desplazar, y a la derecha esto se llama bitwise, en estructura de datos se lleva, y acá tenemos aquí los resultados, ¿no? Aquí va a desplazar un bit, ¿no? La variable 17, si lo desplazamos 1, dice a la derecha, vale 68, y si lo desplazamos, a la izquierda, 2 dígitos, pues va a valer 68, y si desplazamos a la derecha está primero, que está invertido, va a valer 8. Vamos a ver por qué eso funciona así. Vamos a ver los valores para hacer la conversión a binario y entender un poco eso. Ya, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sabemos que el primer bit es el 1, después viene el 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Son los valores para un byte, ¿no? Entonces si tenemos el 17, va a ser 16 más 1, ¿no? 17, y todo lo demás va a ser 0. Ahora el primer operador dice desplacemos los bits a la derecha. Entonces estos bits, como es a la derecha un 1, va a desaparecer este 1, ¿no? Está desplazándose. Va a quedar ahí, obviamente el primero se va a rellenar con 0. Entonces nosotros sabíamos que es 17, ¿no? Este es el 17. Y ahora, ¿cuánto será esto? Ponemos los mismos valores y solo sumamos los que tienen 1. Y como vemos, solo hay un 1 acá, y ese es el 8. Por eso aquí me sale el 8, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué el desplazamiento de 2 a la izquierda me sale 68. Entonces, si son 2 a la izquierda, significa que estos 2 van a desaparecer. Y acá esto se rellena también con 0. Todo se rellena con 0 donde no hay, ¿ya? Entonces si sumamos donde hay 1, 64 más 4, 68, ¿no? Entonces este va a ser 68. De ahí viene, ¿no? Este es el original. Este es un bit a la derecha, y este es 2 bits a la izquierda.
¿Le entienden más o menos? Sí, muy bien. Entonces esto es una operación bastante, ¿cómo le podría decir? Complicado, digamos, operación a nivel binario no es algo que se utilice en la programación del día a día, pero es algo que puede surgir en algún proyecto, ¿no? Obviamente van a repasar la documentación porque no es algo que se ve todos los días. Ya. Bien, y acá, ¿no? Aquí hacen las explicaciones. Y aquí tenemos la tabla de prioridades, que se ejecuta primero estos operadores, después después esto, después esto, después esto, después esto y después esto, ¿no? Estos son el orden de las operaciones que se hace de forma ahora actualizada. ¿Qué significa? Esto significa que esto se hace de último, digamos, ¿no? Que es binario. Antes de eso se hace esto, ante este que es binario, significa con dos operando, y así sucesivamente en ese orden. Bien, acá tenemos algún resumen de esta sección, ¿no? Lo que hemos visto de los operadores AND, OR y NOT. Esto se va a utilizar bastante, ¿ya? Se utiliza bastante y esto de aquí ya se utiliza para trabajos más binarios, que no es algo muy común en programación. Ya, true, perdón, el AND, el OR y el NOT son bastante utilizados. Ahora tenemos aquí cuál es el resultado del siguiente fragmento de código. Vamos a analizarlo, dice 1 y 0. Estos son iguales falsos. Por lo tanto, este resultado va a ser falso, no importa qué evaluemos este. ¿Ya? Y acá, esto todo es falso, esto me da falso y se va a volver verdadero. Falso o verdadero me da el verdadero. Si lo cambio me da el falso, ¿no? Falso. Bien. Entonces está bien el resultado. Ahora está más largo, ¿no? Vamos a ver qué sale, ¿no? Voy a revisar uno por uno y acá está desplazándose los bits necesarios, ¿no? Para ver las operaciones. Pero vamos a ver ya. Voy a ver la tabla de contenido. Ya, ahora sí. Bien, ya se amplió, ¿no? Se va a hacer esto. Si no, podría acceder desde mañana. Se ha ampliado por si acaso en la plataforma. Si no se puede acceder, por favor me hacen acuerdo para ver que tiene mucha fecha del curso. Por ahí alguna de las fechas no la habilita. Bien, vamos a ver lo que son las listas. Las listas son un tipo de datos genial que tiene Python. En cualquier lenguaje de programación se puede decir que existen lo que son los vectores, también llamados arreglos, pero en Python se llaman listas, ¿ya? Entonces, ¿qué es una lista? Es un conjunto de datos ordenados en una sola variable por posición. Por ejemplo, tengo esta lista que se llama B y tenemos que tiene los siguientes valores, ¿ya? Aquí tenemos algunas propiedades, por ejemplo el tamaño o el len de B va a ser en este caso 6. ¿Y cuáles son las posiciones? Las posiciones siempre empiezan en 0, entonces que este es el primer elemento va a ser la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre las posiciones van desde 0 hasta el tamaño menos 1. Ahora bien, ya tenemos la posición, entonces yo digo esto, el vector en la posición 3, que me irá a dar
pues me da el que está en la posición 3, que sería el cuarto elemento, que vale 4. ¿No? Si yo digo el vector en la posición 5, por ejemplo, pues me da el elemento 8. Entonces eso nos sirve la lista para una sola variable acumular muchos valores, ¿no? Eso se llama vector en otros lenguajes de programación. Y aquí pues se llama lista, ¿ya? ¿Por qué se llama lista? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de Python con otros lenguajes de programación? Pasa que Python puede, aquí si vemos todos estos elementos son del mismo tipo, son enteros. Y mayormente en cualquier programa que ustedes pillen para trabajar con listas van a ver que son del mismo tipo, pero en Python se puede poner aquí una cadena, aquí un booleano, aquí un flotante, es decir, puedes poner elementos de diferente tipo. ¿Ya? En Python se puede hacer eso. No es recomendable, no es ordenado, pero te da algunas posibilidades tal vez para hacer cosas avanzadas. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Esto es muy importante, la verdad que es un elemento fuerte que tiene Python las listas. Su manejo de listas es bastante rápido comparado con otros lenguajes de programación. Y aprender a utilizar la lista es sumamente bueno para que nosotros trabajemos, ¿no?, de forma más avanzada en Python. Bien, esta aprenderás sobre las listas y cómo realizar varias operaciones en ellas. Aprenderás a cómo indexar, actualizar y eliminar elementos de la lista, así como crear rodajas. Rodaja significa un pedazo de la lista, y cómo utilizar alguna de las funciones y métodos más importantes. Hoy vamos a empezar esto, vamos a tratar de acabar lo que es lista, y ya la siguiente clase ya acabamos lo que es lista y ya se acabaría este tema, ¿no? Este tema ha sido larguito, pero he preferido avanzarlo lento para que se pueda entender de una mejor forma. Bien, ¿por qué necesitamos listas? Puede suceder que tengas que leer, almacenar y procesar, finalmente imprimir docenas, cientos, tal vez miles de números. Entonces, ¿qué? Necesitas crear una variable separada para cada valor. Tendrás que pasar largas horas escribiendo sentencias como la que se muestra a continuación. Por ejemplo, aquí imagínense, variable 1 para un número, variable 2 para otro número, etcétera, etcétera. Si no crees que esta tarea tan complicada, toma un papel y escribe un programa. Lee 5 números, que los imprime en el orden del más pequeño hasta el más grande. Este tipo de procesamiento se llama ordenamiento, porque lo ordenas de menor a mayor. Debes percatarte que ni siquiera tienes suficiente papel para completar la tarea. Ahora has aprendido cómo declarar variables que puedan almacenar exactamente un valor dado a la vez. Tales variables se denominan escalares por analogía con las matemáticas. O sea, cuando es solo una variable que almacena un valor, se llama escalar. Y cuando es una variable que almacena muchos valores, se denomina vectorial. Por ejemplo, 100, 1000 o incluso 10.000 todavía sería una y la misma variable, pero muy amplia y espaciosa. Suena atractivo. Entonces aquí todas las variables que has utilizado son escalares. Piensa en lo conveniente que sería una variable que podría almacenar más de un valor. Por ejemplo, 100 o 1000 o incluso 10.000. Todavía sería una y la misma variable, pero muy amplia y espaciosa. Sería atractivo, quizá, pero ¿cómo manejarías un contenedor así lleno de valores diferentes? ¿Cómo elegirías solo el que necesitas? Y si solo pudieras numerarlos, luego dame un valor, dame el valor número 2, asigna el valor 15, aumenta el valor 100, etc. Te mostramos cómo declarar tales variables de múltiples valores. Haremos esto con el ejemplo que acabamos de sugerir. Escribimos un programa que ordena una secuencia de números. No seremos particularmente ambiciosos, asumiremos que hay exactamente 5 números. Vamos a crear una variable numbers que se asigna no solo un número, sino que se llena con una lista que consta de 5 valores. Nota, la lista comienza como corchete abierto y termina con corchete cerrado. El espacio entre los corchetes es llenado con 5 números separados por coma. Así se define una lista, joven. Corchete de apertura, corchete de cierre y todos los valores que usted quiera en la lista, pues separados por coma.
Digamos lo mismo utilizando una terminología adecuada. Numbers es una lista que cuenta de 5 valores, entre ellos números, todos ellos números. También podemos decir que esta sentencia crea una lista de longitud igual a 5, que contiene 5 elementos. Los elementos dentro de la lista pueden ser de diferentes tipos. Fíjense, esto es algo clave en Python comparado con otros lenguajes de programación. Otros lenguajes de programación está prohibido que sean de diferentes tipos. Ya, entonces, en otros lenguajes de programación siempre son del mismo tipo. En otros lenguajes de programación es prohibido que en el mismo vector sean del mismo tipo, de diferente tipo. Solo en Python, bueno, no sé si solo en Python, pero es el único que yo conozco que es así, que se puede tener de diferentes tipos, aunque yo manejo el mismo tipo por comodidad, se puede decir por un orden, por llevar un orden. Algunos de ellos pueden ser enteros, otros flotantes y otros pueden ser listas, inclusive dentro de la lista, cadenas, etc. Python ha adoptado por convención que indica que los elementos de una lista están siempre numerados desde cero. Esto significa que el elemento almacenado al principio de la lista tendrá el número 0. Como hay 5 elementos en nuestra lista, al último de ellos se le asignará el valor 4. Este va a ser la posición 0, 1, 2, 3 y 4. No olvides esto, pronto te acostumbrarás y te convertirá en algo natural, ¿no? Cuando sos programador, vos si tenés n números, si es que empieza en 1 va a ir desde 1 hasta n, pero si es que empieza en 0 va a ir desde 0 hasta n-1, eso tenés que acostumbrarte como programador. Antes de continuar con nuestra discusión debemos indicar lo siguiente: nuestra lista es una colección de elementos, pero cada elemento es un escalar. Tenemos aquí indexación de la lista. ¿Cómo cambias el valor de un elemento elegido a la lista? Vamos a asignar un valor 110 al 111 al primer elemento de la lista. Lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense, tenemos estos son los numbers que hemos definido acá, y como le cambiamos ese elemento, pues con la posición respectiva entre corchetes. Y entonces lo vamos a copiar este código para que se vea. Esto es lo que vienen a ser las listas, ¿no? Entonces tenemos aquí numbers, se va a imprimir aquí por primera vez con sus valores originales, y después va a modificar este valor. Y fíjense, lo ha cambiado. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el tercer elemento está en la posición 2. Ya, entonces voy a hacer lo siguiente. En la posición 2 le voy a poner menos 20, por ejemplo. Y este se va a cambiar, este 2, perdón, este 7. Y se ha cambiado. Entonces, así se puede modificar un elemento en una posición de una lista. En una cadena también podíamos acceder por posiciones a los diferentes caracteres que tenía, pero no se podían cambiar, ya se tenía que cambiar toda la cadena. En cambio, en la lista se puede cambiar un solo elemento de la lista, ¿ya? No todos. No es necesario cambiarlo todo. Bien. Continuamos. Y ahora queremos copiar el valor del quinto elemento al segundo elemento. ¿Puedes adivinar cómo hacerlo? Pues así, ¿no? Entonces acá se lo ha hecho. Ya se lo ha copiado el quinto elemento al segundo, ¿no? Fíjense que siempre está el índice 1 menos, ¿ya? Por eso este es el segundo y este es el quinto. Entonces, por ejemplo, el 5 ahora va a valer 1, ¿no? ¿Ve? Acá el 5 vale 1, ¿no? Aquí al final. Entonces, se puede modificar un elemento de una lista con su respectiva posición. Las posiciones empiezan de 0, aunque hay algo más complejo también. De atrás para adelante también se puede hacer y empieza con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, así sucesivamente. De adelante hacia atrás, pues empieza en 0 hasta n-1. De atrás para adelante empieza en menos 1 y acaba en menos n. Cosa de Python, ¿no? No empieza en menos 0, por ejemplo. No existe la posición menos 0. Este valor que va dentro del corchete se llama índice y es la posición, ¿no? Y esta operadora de seleccionar un elemento de la lista se llama indexación. Vamos a utilizar la función print que imprime el contenido de la lista cada vez que realicemos cambios
Esto nos ayudará a seguir cada paso con más cuidado y ver qué sucede después de una modificación de la lista en particular. Nota, todos los índices utilizados hasta ahora son literales, sus valores se fijan en tiempo de ejecución, pero cualquier expresión también puede ser un índice, lo que abre puerta a posibilidades, muchas posibilidades, ¿no? Entonces, hemos utilizado literales que son enteros por posiciones, pero se puede utilizar variables, por ejemplo, para determinar las posiciones de los índices, ¿no? Bien, acceso al contenido de las listas. Si usted pone la posición 0, pues va a ser el primer elemento, ¿no? Porque empieza en 0. Suponiendo que todas las operaciones anteriores se hayan comprendido con éxito, el fragmento enviará 111 a la consola. ¿Por qué? Porque la longitud de la lista. Len se utiliza para, entre corchete, entre paréntesis, perdón, para determinar el tamaño también de una lista, también sirve para cadenas. Vamos a ver esto en lugar. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues aparte de cambiar el 1 por 5, de asignar primer elemento a 111, lo que va a hacer es mostrar el tamaño va a ser 5, ¿no? Porque no hemos aumentado nada. Está ejecutando, esta es la lista original, cambia 111, cambia el 1 por 5 y la longitud es 5. Ya está ahí todo normal como queremos. Como puedes ver el editor, la lista también puede imprimirse como un todo, así print number, como aquí se ha imprimido, ¿no? Se ha impreso todo. Y esta va a ser la salida. La función len. ¿Para qué sirve la función len? La función len sirve para saber el tamaño de una lista. ¿Y por qué lo utilizamos? La longitud de una lista puede cambiar en ejecución. Ya no siempre va a ser el mismo valor, sino que va a cambiar. Ya va a cambiar a veces. Le puedes añadir datos, le puedes quitar datos, entonces dependiendo de eso pues va a cambiar la dimensión o el tamaño de tu lista. Entonces la longitud de una lista puede variar durante la ejecución. Se puede agregar nuevos elementos en la lista, también se pueden eliminar otros elementos. Esto significa que la lista es una entidad dinámica. Es dinámica porque puede variar. Si desea verificar la longitud actual de la lista, puede utilizar la función len, entre paréntesis, el nombre de la variable de la lista, y su nombre proviene del inglés length, que significa longitud en inglés. La función toma el nombre de la lista como argumento y devuelve el número de elementos almacenados entre la lista, en otras palabras, el tamaño o la longitud de la lista. Observa la última línea del código del editor, ejecuta el programa y verifica que el valor imprime por consola. ¿Puedes adivinar? Dice. Bueno, aquí era, ¿no? El len pues era 5, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, voy a tener una lista y voy a poner cualquier cantidad de valores, ¿ya? Por ejemplo, 5, menos 4, menos 2, 3, menos 13, 15, 20, menos 8, 17, etc. ¿no? Y yo digo print el len de lista, me va a dar 2, 4, 6, 8. Entonces me va a dar el tamaño de la lista que es 8. ¿Bien? Está bien. ¿Cómo se elimina un elemento de la lista? Se utiliza la función del. ¿Ya? Esto significa que un elemento se puede eliminar en cualquier momento de una lista. Entonces tenemos acá del number 1, va a eliminar el segundo elemento. No se olviden que el primer elemento es la posición 0 y el segundo es el 1. Y si imprimimos, va a ser, si es que digamos sería el caso anterior, pues que imprimía 5, ahora va a imprimir 4, ¿no? Como tamaño. No puedes acceder a un elemento que no existe.
no puede obtener su valor. Ya asignarle un valor a ambas instrucciones causarán hasta ahora errores en tiempo de ejecución. Bueno, vamos a ver por qué dice que va a ejecutar error. Voy a copiar este código. Que hasta ahí no hay problema. Pero vamos a eliminar el primer elemento. Si elimino yo el primer elemento, el elemento 2 que está en la posición 1, me van a quedar 4, va a ser posición 0, 1, 2 y 3. Si yo hago esto, ya lo que ha hecho lo he eliminado, ¿no? Lo he eliminado el elemento el elemento que estaba en la posición 1, que era el 1, que era antes 5 y que se modificó. Por eso ya no hay acá el primer 1 y su longitud ha variado 4. Y entonces si he variado 4, significa que va a ir de 0 a 3. Entonces cuando hagas esto, va a dar error. En los dos va a dar error, ¿no? No existe la posición 4 y no le puedes asignar pues a la posición 4. Por ejemplo, esto en otros lenguajes de programación no da error. Si digamos vos tenés hasta la posición 3 y le pones así, justo en la posición siguiente, el lenguaje de programación otro te lo añade al final. Pero Python lo hace de forma distinta. Ya, aquí te va a dar error. No puedes utilizar un índice que no existe en el vector. Bien. Entonces, vamos a ver eliminando longitud, diciendo, bueno, vamos a hacer este código. Aquí lo vamos a ejecutar directamente, ¿no? Y acá va la ejecución y tiene la nueva longitud que va a ser 4 porque se ha eliminado 1, ¿no? Se ha eliminado el segundo elemento. El segundo elemento está en la posición 1, no se olviden que empezamos en posición 0. Los índices negativos son legales. Aquí es lo que es extraño en Python, ¿ya? Esto es una cosa, si va del principio al final, en las posiciones de la lista de la B chica mayúscula, entonces los índices irán así: 0, 1, 2, hasta la de B. En cambio, si va del final al principio, usará índices negativos. Las posiciones de la lista D irán así: -1, -2, -3, y hasta está mal, es len de B-1, por si acaso la última posición es len de B-1, y hasta va a ir hasta menos len de B, ¿no? Hasta menos len de B. Bien, entonces como usamos índice negativo, si decimos -1 va a ser este 1 de acá, ¿ya? Si hiciéramos -2, -3 y -4, si dijéramos -5, pues no existe y entonces no se puede hacer nada. Ahora el -2 va a ser el anterior al último, el penúltimo, ¿no? Sería 2 en este caso. Coincidentemente el -1 es 1 y el -2 es 2. Y así va de atrás para adelante. El último elemento va a ser el primero. No intentes ir más lejos, que en este caso va a ser -4. -1, -2, -3, -4, ¿no? Por ejemplo, podemos poner aquí el código. Por ejemplo, puedo poner -1, -2, -3, -4, y va de atrás para adelante. ¿Qué pasa si yo pongo -5? Usted me va a dar un error. ¿Ya? Después del S no existe el -5, para errar. ¿Ya?
Ahora tenemos aquí los fundamentos de lista. Hay un laboratorio. Había una vez un sombrero. El sombrero no contenía conejos, sino una lista de números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es tu tarea? Escribir una línea de código que solicita al usuario que reemplace el número central en la lista por un número entero ingresado por el usuario. Paso 1. El número central pues va a ser el número 3, ¿no? Escriba una línea de código que elimine el último elemento de la lista. Paso 2. Escriba una línea de código que imprima la longitud de la lista. ¿Bien? ¿Listo para el desafío? Sí. Esta es la lista, ¿no? Reemplazar el número de en medio con un número entero ingresado por el usuario. Voy a poner un n. Le voy a decir en input. Deme un número. Y después lo voy a reemplazar por el del medio. ¿Ya cómo puedo saber el del medio? Pues sería la posición del tamaño sobre 2. Por ejemplo, aquí 5 dividido entre 2 da 2.5, pero con doble barra tenemos división entera, entonces nos da 2. Y entonces fácilmente le puedo decir que hatlist en la posición len de hatlist dividido entre 2 me va a dar n. Ahí lo reemplazo. ¿Ya? Y lo puedo imprimir para que se vea, ¿no? que se ha reemplazado. Vamos a imprimir hatlist. Me da una de ponerlo hasta el compile al colar. Que elimine el último elemento. El último elemento es o len -1 o -1 directamente. Eso voy a decir del hatlist en la posición -1 la longitud de la lista, ¿no? Entonces print el len de hatlist, ¿no? En este caso la longitud de la lista va a ser, como se eliminó el último, vamos a, bueno, es que deberíamos imprimirlo, ¿no? Va a ser 4 la longitud final. A ver, ¿qué hace? Ya no me lo quiere así con mensaje. Índice, ¿no? Input. Ahí está el error. Deme un número. Por ejemplo, quiero reemplazar el 3 por 17. ¿Ya? Y acá me dice, ¿no? Lo has reemplazado por 17. Voy a borrar el error. Lo voy a hacer otra vez. 17. Fíjese, lo reemplaza por 17. Elimina el último. Y la longitud es 4, ¿no? Y después le imprime también la lista, ¿no? ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo que son las funciones versus métodos. Con la diferencia entre una función y un método, la función te devuelve un valor o un resultado y el método hace algo. Es más genérico. ¿Ya? Entonces, el método es un tipo específico de función. Se comporta como una función y se parece a una función, pero difiere en la forma que actúa y en su estilo de invocación. La función no pertenece a ningún dato. Obtiene datos, puede crear nuevos datos y generalmente produce un resultado. El método hace todas esas cosas, pero también puede cambiar el estado de una entidad social. Un método es propiedad de los datos con los que trabaja, es decir, de las cadenas, de los números, de los booleanos, o sea, tiene ese tipo de datos. Mientras que una función es propiedad de todo el código. Esto también significa que invocar un método requiere alguna especificación de datos a partir de cuales se invoca el método. Puede parecer desconcertante aquí, pero lo trataremos en profundidad cuando profundicemos la programación orientada a objetos. En general, una invocación de función típica tiene este aspecto. Resúbul es la función de un argumento.
La función toma argumento, hace algo y devuelve un resultado. Una invocación o un método típico usualmente se ve así. Result es data del método con el argumento, o sea, depende del tipo de dato, ¿no? Para la función. El nombre del método está precedido por el nombre de los datos que posee el método. A continuación, se agrega un punto seguido por el nombre del método y en paréntesis se agregan los argumentos. El método se comportará como una función, pero puede hacer algo más, puede cambiar el estado interno de los datos, es decir, del método, a partir de los cuales se ha invocado. Puedes preguntar, ¿por qué estamos hablando de métodos y no de listas? Este es un tema esencial en este momento, ya que mostraremos cómo agregar nuevos elementos a una lista existente. Esto se puede hacer con métodos propios de lista y no con función. Bien, tenemos estos dos métodos para agregar elementos, el append y el insert. Normalmente siempre en casi cualquier lenguaje de programación existen estas dos cosas. ¿Ya? Append, ¿qué significa append en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué significa append en inglés? No. Bien. Append en inglés significa adicional o añadir y su comportamiento es al final, siempre al final. En cambio, insert significa insertar y esto significa en una posición dada. Entonces, append siempre va a añadir elementos a la lista al final, en cambio insert lo va a insertar en una posición dada. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Insert. Un elemento puede ser añadido al final de la lista con append. Este es el método más utilizado, casi nadie utiliza insert, le diré. La mayoría utilizamos append. ¿Ya? La mayoría se utiliza append siempre y después se lo cambia de posición. Ya el método insert es un poco más inteligente para agregar un elemento en cualquier lugar de la lista, no solo al final. Entonces se le pasa no solo el valor, sino también la posición. Toma dos argumentos, el primero es la posición y el segundo el valor. ¿Qué hace con los elementos que están posicionados a la derecha? Los desplaza. Es decir, como si fuera un desplazamiento de bits que vimos hace rato, pero es para hacer espacio al nuevo elemento. Observa el código del editor, ve cómo los métodos append y insert, presta atención a lo que sucede después de utilizar el insert, el primer elemento anterior. El primer elemento anterior ahora es el segundo y el segundo el tercero y así sucesivamente. Bien. Lo voy a copiar al editor mejor para que se vea, creo que se ve más claro acá. O no sé si estoy en un error, pero yo lo veo aquí más claro. Ya. Aquí fíjense, tiene 4 elementos. Si vos imprimís la longitud te va a dar 4. Si imprimís esto te va a dar 111, 7, 2 y 1. Si haces un append se va a añadir al final, es decir, 111, 7, 2, 1, 4. Si pones la nueva longitud va a ser 5. Si mostrás va a tener el 4 al final. Y si haces un insert, en la posición 0 del 222 se va a poner de primero. Y lo demás se va a desplazar y va a tener 6 elementos. ¿Ves? 4. La lista original. Se añade el 4 y se va al final. Entonces tiene un tamaño más, que es 5. Y se inserta el 222 al principio y lo demás se desplaza una posición a la derecha. ¿No? Cambia su posición por si acaso, aquí hay que tener cuidado, porque cuando se hace un insert se cambian las posiciones de los elementos que están a la derecha del insert. Si acá lo ejecutamos, igual es lo mismo, ¿no? De lo que hemos estado viendo, ¿dónde lo ven más claro el código? ¿Aquí o en el colap? ¿O lo ven igual? En el collab se logra apreciar mejor. Sí, ¿no? Entonces ahí tenemos los resultados
de esta operación. Ya. Ahí se ve el código y los resultados respectivos. Síganlo con su cabecita. Primero es los tamaños y después la lista, ¿no? Tamaños y lista. 2 minutos para que le miren. Si algo no entienden o le parece raro, pregunten. Bien, continuamos entonces. Tenemos aquí el insert, ¿no? Lo que haría este insert es desplazar de esa segunda posición en adelante, ¿no? Vamos a agregar a este código y obviamente lo voy a imprimir, lo que viene a ser el tamaño y también la nueva lista. Entonces este insert lo que va a hacer en esta posición donde está el 111 lo va a poner el 333 en la posición 1 y su longitud ahora va a ser 7, ¿no? Y aquí está, y es el comportamiento deseado, ¿no? Ahora puedes iniciar una lista vacía creándola y se puede añadir, por ejemplo aquí va a añadir los números del 1 al 5. Cuando uno hace for i in range de 5, lo que hacía iba 0, 1, 2, 3, 4. Siempre empieza en 0, ¿no, Python? Y si se le aumenta 1 a cada posición, en vez de ir 0, 1, 2, 3, 4, va a ir 1, 2, 3, 4, 5. Ya vamos a ver esto. Pues la creas. Fíjense, para crear una lista vacía con corchete vacío, ¿no? Por ejemplo, yo acá voy a hacer también lo mismo con while. Puedo decir mi lista va a ser vacía. Voy a tener un contador que empiece en 0 y voy a decir mientras i sea menor al, no sé, para 5. Lo que voy a hacer, voy a en la lista .append, le voy a agregar i pero más 1 y acá i más igual 1 para que vaya 1 por 1 y después voy a imprimir la lista. Va a ser exactamente igual. Empezamos con una lista vacía y tenemos una lista de los números consecutivos del 1 al 5. Si no le pusiéramos este más 1, sería del 0 al 4 porque es así como Python empieza, ¿no? Python empieza un 0 y va hasta el número n-1. Entonces por eso hacemos el más 1. Y el append lo que va a hacer es que cada iteración lo va agregando al final de la lista aumentando una posición. Vamos a modificar un poco el fragmento y acá ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un insert en la primera posición siempre. Entonces lo que va a hacer aquí va a crear una lista en modo inverso, porque siempre el último elemento lo va a poner al inicio por esta posición 0. Entonces
Voy a copiar este código y lo vamos a hacer también con while. Si lo fijamos acá, hace lo que es inverso. Si yo hago este, lo que va a hacer es insert ya, y lo va a también imprimir así, ¿no? Fíjese que, ¿por qué acá no la he inicializado y entonces tiene el valor anterior, ¿no? Eso tengan cuidado Python. Lo voy a inicializar en vacío y de ahí ya 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Igual. Si yo lo pongo al inicio, entonces para poner una lista de adelante para atrás y de atrás para adelante, ¿no? Vamos a ver el uso de dos listas, ¿no? Uso de listas. El bucle for tiene una variable muy especial que puede procesar listas de manera muy efectiva. Vamos a utilizar un vistazo. Vamos a continuar. Entonces, acá lo que vamos a hacer que tenemos tenemos una lista. Entonces ustedes pueden hacer range del len de lista. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Va a sumar los elementos de la lista. El len es el tamaño. En este caso son 5 elementos. ¿Ya? Y lo va a sumar 10, 11, 19, 20, 21, 22, 27. Creo que va, ¿no? A ver, sí, 27, ¿no? Sumo los elementos de una lista y así para el tamaño, digamos, para que el range, aquí el range lo hacemos con un valor que conocemos. ¿Qué pasa si no conocemos el tamaño de la lista? Pues lo calculamos, ¿no? Con len, ya hemos visto len, y ese se lo puede pasar al range. Si esa es una función, se puede pasar a otra función, eso no hay que complicarse, digamos. Bien, entonces, y acá lo que hace es la suma, ¿no? Y va a ir desde 0, 1, 2, 3, 4 y este va a sumar y el len va a tener tamaño. Otro aspecto, el bucle for puede ocultar todas las acciones conectadas en la interacción e integrar los elementos de forma más práctica. Por ejemplo, puede hacer, en vez de ir por posición, esto es así, list, mylist en la posición subidis, pero aquí puede ir elemento por elemento y lo suma directamente y va a ser el mismo resultado. Fíjense, lo vamos a hacer los dos. Voy a tener una lista que va a tener los elementos, cualquier cosa, ¿no? Y lo voy a recorrer toda la lista. Y lo que voy a hacer va a ser una suma más igual al elemento subir de la lista, ¿no? Obviamente suma la tengo que inicializar en 0 para poder sumar. Y después si imprimo suma, me va a dar el resultado, ¿no? Que va a ser 5 más 2 son 7, 8 son 10, 20 va a ser el resultado, ¿no? Bien, ahí se ve, está claro, está fácil, pero también puede hacer esto Python. Tengo mi lista que tiene estos mismos elementos, los dos primeros voy a copiar igual y puedo hacer for dato in lista, por ejemplo, y voy a hacer que suma va a ser más igual dato. Aquí no está yendo por posición, sino está yendo por el dato directamente, y por eso, fíjense, aquí yo no lo estoy sumando i, que es el que recorre este rango, ¿no? Entonces, el elemento subí, pero aquí directamente el dato que está en la lista. Si yo imprimo la suma, me da igual 20, ¿no? De las dos formas se puede recorrer una lista en Python con el for.
Ya tírenle una mirada un par de minutos y si no entienden algo, pregunten. Bien, creo que ya lo tienen, entonces vamos a continuar. Bien, aquí explica qué es lo que sucede, ¿no? Que podemos hacerlo por posición, como también lo podemos hacer por elemento. Cualquiera de las dos es válido, cualquiera de las dos funciona. Este puede chipar más a un programador que en otro lenguaje y no conoce esta característica de Python, ¿no? Este cualquiera más o menos le puede entender más fácil. Bien, dice listas en acción. Dejemos de lado eh, Dejemos de lado las listas por un breve momento y vamos a una tarea intrigante, Imagina que necesitas reorganizar los elementos de una lista, es decir, revertir el orden de los elementos, el primero y el quinto, y así como el segundo y el cuarto, y serán intercambiados. El tercero permanecerá intacto porque está diciendo que es una lista de 5 elementos. Pregunta, ¿cómo se puede intercambiar los valores de dos variables? Tenemos esta forma. En Python tenemos la variable 1 con la variable 2. Si hacemos esto, se va a perder el valor que tenía 2 previamente. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de forma secuencial. Entonces se puede tener una tercera variable auxiliar. Hay dos formas de hacerlo en Python. Una forma es con una variable auxiliar, ¿no? que guarde la variable 1. La variable 1 se le asigna a la 2, desaparece lo que tenía 1, pero a la 2 se le asigna auxiliar. Y hay otra forma más breve de hacerlo, que es con las comas de dos variables. Se puede hacer así. Fíjense, esto es para evitarse las variables auxiliares e intercambio de datos. Esto se puede hacer en Python. Esto es algo genial, la verdad. Creo que Java ya lo implementa. La verdad que Java en sus últimas ediciones se ha fijado mucho en Python, digamos. Ha hecho cosas bastante parecidas, ¿no? a lo que Python ha definido hace mucho tiempo. Pues ahora Java lo hace, está bien eso. Entonces se puede hacer esto, ¿ya? Se puede hacer un intercambio de variables de esta forma. Variable 1, variable 2 igual a variable 2, variable 1. Entonces, en orden, se van a ir sustituyendo las variables. Claro, efectivo y elegante, ¿no? Ahora, para intercambiar de los elementos de una lista, pues se puede hacer así, ¿no? El 0 y el 4 va a ser igual al 4 y el 0, el 1 y el 3 va a ser igual al 3 y el 1, ¿no? Y se va a poder intercambiar. Seguirá siendo aceptable si la lista contiene 100 elementos, no lo haría, entonces se puede utilizar un bucle for independientemente de la longitud. Primero lo vamos a hacer así. Obviamente para una lista que tiene solo 5 elementos es más sencillo. Vamos a ver cómo intercambian los elementos. Pero ahora, ¿cómo lo harías en un ciclo, en un bucle for? Lo que vas a tener que hacer es empezar con la posición 0 y este sería el tamaño menos 1, ¿no? Entonces esos dos intercambiar. Después la posición 1 y el tamaño menos 2 y así sucesivamente. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a la posición central. Entonces eso es lo que hace aquí. Llega hasta la posición central, fíjense. Y aquí la posición iésima que va a empezar en 0. Y esto está mal, fíjense, ¿no? Tendría que yo guardarlo en una variable length, la longitud de este, ¿no? De la lista. Ahorita lo vamos a hacer mejor así, ¿no? Length
de MyList. Y acá también te está diciendo, ¿no? Fíjense siempre -1 y menos el i, ¿no? ¿Por qué? Si decíamos 0 y al otro lado -1, el 1 con el -2 y así. Y por eso siempre hay un -1 ahí. Y lo vamos a hacer igual. Y otra vez lo volvió a acomodar, ¿no? Obviamente tendría que haber inicializado desde el comienzo para que se vea la inversión, ¿no? Porque aquí ya la invirtió prácticamente, digamos. Y acá, pues, otra vez lo acomodó. Entonces, si lo hacemos esto, ya lo invierte. Entonces, este sería el código. Esta va a empezar en la posición 0 y esta va a ser la última. La última es la en -1, pero le tenemos que quitar también la posición de recorrido, que sería ahí. En el otro va a valer 1, 2, etc., ¿no? Y así va a intercambiar. Ahora vamos a ver, dice, un laboratorio. Los Beatles. Los Beatles fueron uno de los grupos de la música más populares en los años 60 y la banda más vendida de la historia. Algunas personas lo consideran el acto más influyente de la era del rock. De hecho, se incluyeron en la compilación de la revista Time de las 100 personas más influyentes del siglo XX. La banda sufrió muchos cambios de formación que culminaron en 1962 con la formación de John Lennon, Paul McCartney, George Richardson y Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, ¿no? una abreviación de su nombre. Escribe un programa que refleja estos cambios y permite practicar los conceptos de lista. Tu tarea es, primer paso, crea una lista vacía llamada Beatles. Emplea un elemento append que agregue los siguientes miembros: John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Paso 3, emplea el bucle for y el append para pedirle al usuario que agregue los siguientes miembros: Stu Stufley y Pete Best. Usa la función del para eliminar a Stufley y Pete Best. Y usa el método insert para agregar a Ringo Starr. Por cierto, eres fan de los Beatles. Los Beatles son una de las bandas favoritas de Greg. Pero espera, ¿quién es Greg? Es el programador de este curso, supongo. Bien, vamos a primer paso, dice, ¿no? Crea una lista vacía llamada Beatles. Paso 1, pues tengo que crearla antes de imprimirla, ¿no? Siempre dice que un algoritmo con pasos ordenados infinitos. Si yo imprimo y después la creo la lista, mal asunto. Ya está el primer paso. Utiliza el método append para agregar a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Lo voy a copiar. Y acá voy a hacer Beatles.append y voy a agregar los tres elementos, ¿no? El cuarteto de Liverpool. Bien, ya está agregado la formación inicial. Ya, paso 3, emplea un for y append para pedirle al usuario que agregue los siguientes miembros: Stu Scrufel y Pete Best. Vamos a... Esto puede hacerlo de diferentes formas, ¿ya? Como yo quiera. Entonces, voy a hacer... Voy a poner paso 3. Emplea for y append para pedir al usuario que agregue los siguientes miembros: Stu Scrufel. Voy a poner New Beatles. Voy a crear una lista. No es necesario hacerlo, se puede hacer de muchas formas. Y aquí voy a poner esto, ¿no? Stu Stufel y Pete Best. Y dice que haré el for, ¿no? Voy a decir for y in range de length de New Beatles.
¿qué voy a hacer? Le voy a decir al usuario, le voy a pedir un Beatle, digamos un beat, voy a hacer un input, ingrese el nuevo miembro y le puedo poner aquí más new Beatles en la posición iésima, ¿no? Y ahí él me va a decir y lo voy a agregar ese bit a Beatles, ¿no? Y después lo voy a mostrar. Dice, usa la instrucción de él para eliminar strip y PTBs. Sé que estos dos son los últimos, entonces los voy a eliminar. Entonces, como lo hago eso, pues simplemente hago del de Atlas en las posiciones -1 dos veces, los dos últimos. Y usa el método insert para insertar al principio de la lista a ring start. Entonces puedo hacer print, no print, lista, ¿cómo se llama? Beatles.insert, quiero al principio de la lista en la posición 0, entonces Ringo start, ¿no? Vamos a ver si todo está bien esto. Ya, vaso 1 vacío, lleno Paul McCartney. Me dice ingresa el nuevo miembro de Stu, entonces yo voy a escribir Stu Cliff. Aquí debería haber una separación más bonita. Y ahora no se ve esto, no me gusta. Lo voy a hacer en el otro lado porque está un poco. Aquí le voy a poner un espacio, ¿no? Ya. Voy a copiar esto al otro lado. Hay problema de ejecución en este entorno. Ya, vamos otra vez. Paso 1. Si ingresa el número es Sut Clive. Bien. P3. Y ahí está, ¿no? La nueva lista es. Después lo elimina, ¿no? Esos dos. Después agrega Ringo Starr y los favoritos 4, ¿no? Son los favoritos, son 4, ¿no? Esa es la longitud. Aquí se ha funcionado bien. Aquí puedes se ha colgado, ¿no? Parece que su memoria de más pequeña que el de cola, ¿no? Por eso es que se cuela. Ya no está dando nada acá. Vamos a seguir entonces. Aquí tenemos el resumen de la sección. En la lista un tipo de data en Python que se utiliza para almacenar múltiples objetos, una colección ordenada y mutable, elementos entre corchetes. La lista se puede indexar y actualizar. Como está aquí, las listas pueden estar anidadas, puede haber una lista dentro de otra lista. Los elementos se pueden eliminar con del en la posición. Y la lista puede ser integrada por el for. Y la función len sirve para verificar, ¿no? Lo que es la lista. Entonces, ¿cuál es el resultado del siguiente fragmento de código? A ver, tenemos la lista 1, 2, 3, 4, 5. Dice que en la posición 1 inserte 6, entonces va a ser 1, 6, 2, 3, 4, 5. Va a eliminar el elemento sub 0, entonces va a ser 6, 2, 3, 4, 5. Va a añadir 1, entonces va a ser 6, 2, 3, 4, 5, 1. 6, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, está bien. ¿Cuál es el resultado del siguiente fragmento de código? Tenemos la lista 1, 1, 2, 3, 4, 5, la lista 2 vacía y at 0. Mientras los números estén en esta lista, at va a ser los números y a la lista 2 se le va a añadir el at. Entonces, va a ser 1, los elementos de la lista 2 van a ser 1, 3, 6, 10 y 15.
1, 3, 6, 10 y 15, ¿no? Que es el resultado de las sumas parciales de lo que va haciendo en cada iteración. ¿Cuál es el resultado del siguiente fragmento de código? Darle lista, imprimir lista, esto te puede dar un error, ¿no? Porque no tiene nada, ¿no? ¿Cuál es el resultado del siguiente fragmento de código? Va a ser una lista que tenga 2 y 3. Ese es el elemento de la lista que está en la posición 1. 2 y 3 y el tamaño va a ser 3, 1. Este lo considera un solo elemento, 2 y 3, ¿no? Bien. Voy a ver qué tan largo es esto de los algoritmos de ordenamiento. Burbuja. Versión interactiva. Operaciones. Pin, rebanadas, índices negativos. Versión avanzada. Bien, les voy a ir explicando una cosa. Bien, hasta aquí voy a dejar de compartir y después vamos a hacer quiero hacer una pregunta a ver qué opinan.